Un tema que ha estado sobre el tapete durante los últimos años y que es necesario que discutamos es el siguiente. ¿Puede un cristiano ser homosexual? Con el auge en estos últimos años de la ideología de género, la depravación del hombre, esto unido a la aceptación y legalización del matrimonio homosexual en los Estados Unidos, ha hecho que el hombre tenga un concepto totalmente erróneo de lo que es la imagen de Dios, que pervierte y que hace daño al hombre. Esto ha puesto sobre el tapete y en nuestro medio el concepto de que nosotros podemos servir a Dios y aún así seguir viviendo a nuestra manera. La pregunta ¿es esto cierto? En primer lugar, debemos de tener algo bastante claro. Tenemos que eliminar de nuestras mentes y de nuestros corazones que el pecado de la homosexualidad es diferente al pecado del adulterio, la fornicación y un sinnúmero de pecados, ya que en nuestra mente nosotros pensamos o simplemente siempre tenemos presente que estos pecados están por encima de cualquier otros pecados, pero ante Dios todos los pecados son iguales. Sí, pero ¿es pecado la homosexualidad? El Nuevo Testamento nos presenta una visión enfática y contundente en cuanto a lo que es el carácter pecaminoso de la homosexualidad. La palabra de Dios nos dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos. Y un grupo de otras personas dice claramente: no heredarán el reino de los cielos. La palabra de Dios también nos dice en Judas, capítulo 1, verso 7, lo siguiente: ahora bien, hay varias cosas que debemos tener pendiente. En primer lugar, hay que tener pendiente que este pecado, al igual que cualquier otro pecado, si es confesado hacia Dios, si es confesado ante Dios, si la persona se aparta, va a ser perdonada. Otra cosa que tenemos que tener también pendiente es el hecho de qué dice la Biblia en cuanto al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Verdaderamente alguien que diga haber aceptado la fe cristiana, haber aceptado a Cristo en su corazón, ¿puede seguir practicando el pecado de la homosexualidad? ¿En verdad puede un homosexual decir ser creyente? Cuando la palabra de Dios habla acerca de arrepentimiento, habla de lo que es volver hacia atrás, de un cambio de parecer, habla de caminar totalmente contrario a como estaba caminando. No hablamos de un estado de perfección, hablamos de un estado donde el hombre muere cada día así, donde el hombre crucifica el buscar su satisfacción cada día y busca siempre satisfacer a Dios. Podemos definir el arrepentimiento como un lamento genuino por el pecado, renuncia al pecado y propósito sincero de abandonarlo para andar en obediencia a Dios. Cualquier experiencia que no complete estos aspectos verdaderamente no es arrepentimiento. Por eso el apóstol Juan es enfático cuando dice que todos aquellos que han nacido de Dios no practican el pecado. Esto también habla sobre el pecado de la homosexualidad. Es decir, que todo aquel que practica el pecado, incluyendo también dentro de esa amplia lista este pecado, no puede decir que ha conocido a Dios. Entonces, ¿puede un cristiano ser homosexual? En ninguna manera. La palabra de Dios lo condena y la palabra de Dios deja bastante claro el carácter pecaminoso y cómo Dios aborrece y también todos los pecados. Pero hay una buena noticia. Cristo puede perdonar tu pecado de homosexualidad y cualquier pecado que afecte tu vida. Y es nuestra buena noticia. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y si aceptas su sacrificio en la cruz, Cristo puede liberarte de tus pecados. Recuerda, únete a nosotros en nuestro camino por llevar la sana doctrina y comparte esto en tu muro.